hermanos de los diferentes lugares que han venido para escuchar la bendita palabra del Señor. Una de las promesas más grandes que Dios a través de su Hijo Jesús dejó es el inminente regreso del Señor, de Jesús. Nadie esta noche puede refutar que el Señor vino por primera vez ya. De hecho, esta es la esperanza que nos ha reunido en este lugar. Creemos todo en la primera venida del Señor. Y de hecho le estamos predicando que vino, pero el centro del detalle que esta noche quiero plantear, basada en las Sagradas Escrituras y a través de toda la historia, es cómo los cristianos enfocaron cuando hablaban del retorno de Cristo. ¿Cuántos aquí esta noche creen que Cristo va a venir por segunda vez? Levanten la mano. Miren, de aquí se ve hermoso este auditorio, con ustedes albergando una esperanza en el corazón del segundo regreso del Señor Jesús. Pero en este siglo y en el siglo pasado ha ocurrido uno de los debates más grandes que el cristianismo nunca lo ha tenido en el pasado. Y de esto quiero hablar. ¿Por qué? Porque hoy han surgido temas que nosotros, si hubiésemos vivido en años anteriores y en siglos posteriores, estos debates no existían. Y esta noche yo quiero que ustedes tomen la suma importancia, y a todos los que nos ven a través de todos los canales, de todas las redes, en todas las emisoras que van a sonar, quiero que ustedes comprendan algo. Primeramente, tenemos la evidencia nosotros, que es la bendita palabra del Señor. La promesa del regreso de Cristo literalmente está plasmado en la Biblia. Existen muchos versículos bíblicos donde 26 veces Cristo mencionó que retornaría por segunda vez para llevar a aquel grupo elegido que ellos mismos optaron por aceptarlo y creer en esa esperanza. Y uno de los textos que Jesús menciona es en el libro de Juan, el capítulo 14, donde él dice así, pocas horas, poco tiempo antes inclusive de ascender, él expresa estas palabras y dice lo siguiente. Pongan atención. Juan 14, del verso 1 en adelante dice así: no se turbe vuestros corazones, crean en Dios y crean también en mí, expresó Jesús. Ahora pongan atención. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo los hubiera dicho. Ahora pongan atención. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez. Resalto, vendré otra vez. Y sigo, ¿para qué? Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús expresa palabras que no necesitan interpretación, que no necesitamos hacer teología, que no necesitamos inventar ni forzar nada. Jesús dice, mira un momento, yo me voy a la casa del Padre a preparar lugar para vosotros. Y cuando me vaya, Él dice, vendré otra vez. Y lo que esta noche debe ecoar en este auditorio es, ¿para qué vendrás, Señor? Y Él contestaría, para llevarlos conmigo, para que donde yo estoy, ¿qué? Ustedes también estén. Mi primera pregunta es, ¿está difícil entender esto? ¿Es difícil comprender esto? Y una segunda pregunta es, ¿cuándo es que Jesús prometió llevar a sus elegidos? El texto mismo, en palabras expresadas del mismo Mesías, no otro autor, dice, ¿cuándo venga otra vez? Cuando venga otra vez. De hecho, nunca se ha creído, a través de la historia, nunca se ha creído que el Señor vendría a llevar a su pueblo antes de su segunda venida o antes de que venga otra vez. Por eso es que cuando nosotros enfocamos en el libro de Hebreos, si ustedes notan Hebreos, hay un texto que es muy literal, muy explícito. En el libro de Hebreos, cuando ustedes mencionan Hebreos, el capítulo 9, dice un verso así, quiero que ustedes lo apunten, porque nosotros nos identificamos por creer en la sola Escritura. El autor de Hebreos ha comprendido las palabras de Cristo y los 26 versos que Jesús habló acerca de su segundo advenimiento para llevar a sus escogidos. Dice el verso 28 del capítulo 10 del libro de Hebreos lo siguiente. Noten esta expresión. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez. ¿Cuántas veces fue ofrecido Cristo? Una sola vez. Una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Ahora, si yo quisiera interpretar este verso, créeme que no necesitaría la palabra interpretar,
Porque el texto está tan literal diciendo lo siguiente: el Señor vino una vez, y su venida, que Él viene, valga la redundancia, es porque Él viene con relación al pecado para morir, y mediante la muerte y la redención que nosotros tengamos en Él seremos salvos. Pero esa salvación, dice Cristo, que Él viene para llevar a su iglesia en la segunda venida. Por eso dice, Él vino una vez y aparecerá por segunda vez. Primera viene para morir con relación al pecado, segunda viene para salvar a los que lo esperan. ¿Cuándo? Cuando Hebreos está relacionando al texto de las palabras de Cristo. No está saliendo de la línea de pensamiento nada. Él entiende que Cristo va a venir por segunda vez a llevar a su pueblo, pero ese acontecimiento sucede escatológicamente hablando en el día que Cristo se manifieste por segunda vez. No antes de eso, sino por segunda vez. Más claro que esto, no creo que exista algún verso dado aquí, de los que estamos citando esta noche, y de las que ustedes han sido testigos audiovisuales, tanto ver en sus Biblias como oír la palabra expresada. Pablo, el que escribió por lo menos la mitad del Nuevo Testamento, en la cual nosotros los gentiles nos identificamos con las palabras de Pablo y por el apostolismo de Pablo, Pablo escribe en el libro de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Yo quiero que ustedes analicen lo que Pablo dice. Pablo dice en segunda de Tesalonicenses 2:1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál venida? ¿La primera o la segunda? La segunda. ¿Y qué hay con esa venida? ¿Qué es lo que sucede? Pablo dice lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. Pablo está diciendo que en esa venida, en la que esperamos, en la que no ha sucedido aún, se efectúa la reunión ¿con quién? Con Él. ¿Cuál reunión? La reunión que dice Hebreos que Él viene para salvar. La reunión que dijo que Cristo, yo me voy y vengo otra vez. Es la misma relación. No existe en la mentalidad del siglo I, ni en la mentalidad de Cristo, ni en la mentalidad de Pablo, ni en la mentalidad de los cristianos primitivos, de que exista una salvación para ser llevados a la casa del Padre antes de la manifestación de Cristo. Pongan atención, no sé qué voy a hacer para romper este paradigma. Escuchen bien. No existe en la Biblia, en las palabras de Cristo, en las palabras de los apóstoles, en la historia de los primeros cristianos por siglos, nunca existió en su cabeza que el Señor los iba a salvar antes de la aparición de Él. En otras palabras, para ser más claro, antes de la segunda venida. Miren, yo quiero que ustedes comprendan, yo tengo una serie de documentos que con las personas interesadas lo puedo compartir, pero con solamente esas personas que tengan el interés de estudiar, de analizar, como los hermanos de Berea. Por ejemplo, si nosotros vamos a la lista de los padres apostólicos, pastores, ¿quiénes son los padres apostólicos? El último apóstol murió en el siglo I, en el año 100, Juan el teólogo, el que escribió Apocalipsis. Unos dicen que murió en el 101, otros dicen que murió en el 100, pero bueno, lo que sabemos es que él murió en el siglo I. Después del último apóstol que murió, existían líderes en el segundo siglo, en el tercer siglo, en el cuarto siglo, ¿verdad? Existían líderes. Los líderes que se levantaron se les conoce como los padres apostólicos. Yo quiero citar, basado en la creencia de ellos, escúcheme bien, no existe rastro alguno, ni en el siglo II, de que la iglesia haya pensado que la salvación sería antes de la segunda venida, sino en la segunda venida. Por ejemplo, ¿qué predicaba Orígenes? Orígenes predicaba un advenimiento donde la iglesia iba a ser salva, en el advenimiento. ¿Qué predicaba Tertuliano? Tertuliano decía que la iglesia va a ser salva y esperaba la promesa en el segundo advenimiento, cuando Cristo se manifieste. ¿Qué predicaba, por ejemplo, Lactancio? Predicaba lo mismo. Son padres apostólicos. Yo tengo una lista aquí de los
apologistas o padres apologistas. ¿Quiénes eran los padres apologistas? Ellos eran aquellos que se paraban firmes y decían: no vamos a permitir que entren herejías. Y ellos defendían en una que el Señor va a venir a salvar a su pueblo cuando se manifieste en su segunda venida. Quiero citar, por ejemplo, algún padre apologistas que ellos defendían. Cuadrado en el 120, por ejemplo, Aristai en el siglo II, Justino Mártir, Lactancio del siglo I, Atenagura de Atenas. Puedo aquí citar a Teófilo de Antioquía, a Mileto de Sardis, Aristón de Pella, Milciades del siglo II. Tengo una lista aquí y cada uno de los escritos donde ellos manifiestan un advenimiento de Cristo para salvar. Escuchen bien, quiero que ustedes una vez más enfoquen esto. Nadie de estas personas decía: el Señor va a venir a llevar a su iglesia antes de la segunda venida. ¿Qué decían todos estos? El Señor va a venir a llevar a su iglesia en la venida, en la segunda venida. Ahora, yo tengo una lista aquí, por ejemplo, de hombres como Juan Crisóstomo, Agustín de Hipona, Jerónimo. Tenemos documentos como el pastor Hermas, la epístola de Bernabé en el capítulo 4, por ejemplo, Ireneo de León en el 140, siglo II, Hipólito de Roma. Y hay un documento que es especial, la Didache, un documento del siglo I, donde los cristianos primitivos plasmaron ciertas creencias y dentro de ella resaltan la venida del Señor, donde se ejecutaría la salvación. Estoy abarcando primeramente la palabra de Dios, poniendo bases como la palabra de Cristo. Segundo, estoy poniendo la base de los apóstoles, como Pablo, el representante de la iglesia gentil, que él menciona en varios textos que él espera el advenimiento. Vamos a ir citando varios textos donde en esa venida el Señor llevaría a su iglesia tal como lo prometió en el libro de Juan, capítulo 14. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Yo quiero avanzar y citar lo siguiente. Cuando nosotros citamos a Lutero, Calvino, John Knox, Hus, Newton y todos los reformadores en el siglo XVI, créanme que hasta ahí nadie pensaba diferente. Hasta aquí hay 16 siglos de una creencia que nació en Cristo, conservándose fielmente. ¿Qué dijo Cristo? Cristo dijo: yo me voy y vendré otra vez, y en esa otra vez es que yo los voy a llevar conmigo. Jesús no dijo: yo me voy otra vez y antes de que venga otra vez yo les llevaré conmigo. No existe eso. Hebreos dice lo mismo: Él vino una vez para morir, viene otra vez para salvar a los que lo esperan. Y es esa salvación que esperamos, ese momento. Pablo dice que el Señor viene por su iglesia, sí, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él relaciona lo mismo. Pedro habla del día del Señor, cuando Él vendrá como ladrón en la noche, y es justamente allí que aplica la salvación. Y dice: porque nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva, como dice su promesa. ¿Cuál promesa? La que nos hizo de llevarnos, pues obviamente, a un cielo nuevo. Ahora yo estoy citando documentos históricos desde la Didache del siglo I hasta la creencia de los reformadores del siglo XVI. Son 1600 años que se ha venido predicando esto. Escuchen bien, voy a repetir: 1600 años que se ha venido predicando esto. ¿Qué? ¿Que Cristo viene a llevar a su pueblo en la segunda venida? Digan conmigo, ¿cuándo? Por favor, no antes. Hace 200 años, dentro de la iglesia evangélica, se ha cambiado la historia de 16 años. Hermanos míos, hoy la iglesia ha cambiado la creencia de 16 siglos. Pero esto no ha ocurrido hace mucho tiempo. Esto ha ocurrido ahora poco. Y voy a ir enfocando algo. En esta semana vamos a descubrir
temas importantes. ¿Por qué la iglesia evangélica hoy? ¿Por qué nosotros ahora nacemos con una creencia diferente en cuanto a la manifestación de Cristo? Les voy a decir una cosa. Hoy en todas las radios, televisiones, en un 90% de la iglesia evangélica se predica, y lo digo con autoridad porque formo parte de ella, el que el Señor va a venir a llevar a su pueblo. Ahora pongan atención. Antes de la segunda venida. Pastor, ¿lo que me estás diciendo es cierto? Claro. ¿Eres tú evangélico de cualquier denominación? Pentecostal, presbiteriano, bautista, del movimiento misionero, de cualquier denominación que estés aquí. Lo que te voy a decir te va a sonar familiar. Antes de que Cristo venga por segunda vez, va a haber una desaparición de cristianos que van a ser llevados en un rapto. ¿Y cuándo va a suceder eso, pastor? Eso va a suceder 7 años antes de la segunda venida. Nadie aquí puede decir lo contrario, porque esta es la creencia de hoy en día de la iglesia. Y el 70% de la iglesia predica eso, y más del 80% ni siquiera lo sabe de lo que cree. A través de las películas, a través de los púlpitos, en los últimos 200 años se ha tenido esta nueva fe de un rapto previo a la segunda venida. Yo estoy convencido de que muchos de nosotros hemos nacido con esa creencia influenciada a través de lo que nos rodea. Porque para un evangélico pentecostal no creer en el rapto es como no ser cristiano. Porque todo aquel que habla que no hay un rapto es símbolo de herejía. Yo soy un fiel defensor del arrebatamiento de la iglesia. Pero la Biblia dice que la iglesia va a ser arrebatada de este mundo. Sí, no podemos negar. Porque cuando hablamos de estos temas, muchas personas me escriben y me dicen: este pastor no cree en el arrebatamiento de la iglesia. Eso fue una calumnia. Yo predico por diferentes lugares, en diferentes países, y predico que Cristo viene, y no viene pronto, sino que es inminente. Viene más pronto de lo que piensas. Y viene para arrebatar a su iglesia. Pero lo que predico es que Él viene para arrebatar a su iglesia en la segunda venida, no antes de ella. ¿Qué dije? Esa es la diferencia. Que nosotros estamos esperando la venida del Señor, donde en su venida la iglesia será ¿qué? Arrebatada. Pongan atención. Esta creencia es netamente bíblica, porque Cristo dijo que Él se va y viene para llevar. Y en ese llevar es tomar. Es lo que Pablo dice, que cuando Él viene, viene para arrebatar. Cuando ustedes leen 1 de Tesalonicenses 4, 16, Pablo asegura y afirma, y él está completamente convencido y no sale de la línea del pensamiento de Cristo, cuando él dice: porque el Señor mismo, no dijo que mandara a otro, ¿verdad? ¿Quién vendrá? El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Saben qué? Porque dice ahí esa palabra, trompeta de Dios. Porque ustedes pueden buscar por toda la Biblia y hay 7 trompetas. Y Cristo va a manifestarse en la última trompeta. Y esa trompeta es la trompeta 7. Pablo dice que ese acontecimiento de que Él se manifieste será en la 7ª trompeta. Por eso dice: a la final trompeta, porque se tocará ¿qué? La trompeta. Esa trompeta número 7 es para abrir la manifestación de Cristo. ¿A dónde? Es allí cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia. Y ustedes pueden leerlo ahora allí. Lo estoy citando de memoria, pero ustedes pueden verificar el texto. Y el texto en 1 de Tesalonicenses 4:16 dice: porque el mismo Señor, no otro, Él mismo, no enviará otro, Él mismo descenderá del cielo con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y esa resurrección que dice primero es el mismo apóstol Pablo reafirma en 1 de Corintios 15:23, diciendo lo siguiente. Hablando del orden de la resurrección, Pablo dice en 1 de Corintios 15:23, todo en su debido orden, hablando de la resurrección. Cristo, ¿resucitó Cristo? No. Sí,
Las primicias, ¿hubo resurrección de primicias o no? Sí, el día que Cristo resucitó, resucitaron con él un grupo de personas. Lo dice el libro de Mateo 27 en adelante, a partir del verso 50. Y el texto dice así: y luego los que son de Cristo en su venida. Quiere decir que el apóstol Pablo, que esperamos una resurrección más, y esa resurrección es en su venida. Lean, hermanos, 1 Corintios 15, 23. Habla ahí de las resurrecciones en su orden. El día que Cristo resucitó, resucitaron con él un grupo de gente que se le llama las primicias. Para entender esto hay que ir al libro de Levítico 23, hablar de las fiestas de primicias y a qué representaba la fiesta de primicias. Su cumplimiento se dio cuando Cristo resucitó como primicia y también con él un grupo de personas. Por eso dice todo en su debido orden: Cristo, las primicias, y hay falta otra resurrección. Y dice, y luego, la que tú y yo esperamos, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, esa venida, que hay una resurrección, es la que Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4:16. Y los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. ¿Pero cuándo? Escuchen, hermanos, por favor, no van a resucitar antes de la venida, sino en la venida. Entiendan, no van a resucitar antes de la venida, sino en la final trompeta. Pero nosotros nos han enseñado de que el Señor va a venir a llevar a su pueblo en un rapto, y cuando venga ese rapto van a resucitar los muertos. Pero ¿cuándo es ese rapto? Ese rapto sucede antes de la venida del Señor. 7 años antes de la venida del Señor, la iglesia va a desaparecer, los muertos van a resucitar. ¿Y cuándo en la Biblia ha habido ese acontecimiento? ¿Dónde está la evidencia bíblica de que diga que los muertos van a resucitar antes de la venida? Porque los textos dicen que los muertos van a resucitar en la venida. Voy a utilizar 2 textos. 1 Corintios 15, 23 dice que la resurrección final es en la venida. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice que hay una resurrección que es de los buenos, la primera resurrección, pero esa resurrección ocurre cuando hay este evento. Porque el Señor mismo, ¿qué? Descenderá, vendrá en la 7ª trompeta. Yo creo que nadie esta noche en este auditorio podría contradecir 3 cosas. 1, a Cristo. 2, a la línea apostólica. 3, a la creencia de los cristianos desde el siglo I hasta el siglo XVI. Esta doctrina de que Cristo viene por su iglesia antes de su venida nunca ha existido. Esa doctrina es una doctrina intrusa dentro del cristianismo. Es una intrusa. Se metió por la ventana. ¿Y saben qué? Y cambió 16 siglos de historia. Y aún más. Y aún más de 16 siglos. Yo quiero que ustedes comprendan algo muy especial. Pastor, ¿cómo es que de dónde aparece la palabra rapto? En mi próxima presentación vamos a hablar más de este tema, con Biblia y con historia. Pero yo quisiera que ustedes, en la Biblia ustedes van a encontrar la palabra epifanía, refiriéndose que cuando Cristo venga va a ser una manifestación. En toda la Biblia, en el Nuevo Testamento, ustedes van a encontrar que cuando Cristo viene van a encontrar la palabra de la manifestación, epifanía. La palabra epifanía, donde aparece en la manifestación del Señor, la palabra epifanía significa advenimiento, significa revelación, significa reunión pública, no secreta. Significa acto de presencia, según el Strong. De hecho, es una palabra que también en el griego es fanero, que significa hacerse visible. Cuando Cristo venga en su segunda venida, la única que esperamos, cuando Él venga para salvar, Él tiene que hacer visible esa venida. Manifestación visible, faneros, que se ve, no que no se ve, que se ve, audiovisual, que lo vas a oír y lo vas a ver, porque el son de trompeta
va a ser tan brutal que va a ser una venida audiovisual. No vamos a ver la manifestación de Cristo por televisión. Lo vamos a ver, así como el sol que lo vemos aquí, lo vamos a ver en una manera universal, viniendo al Señor en un espectáculo mundial que no puede ser ocultado. Ahora, en el siglo IV hay un personaje llamado San Jerónimo. San Jerónimo es el primer hombre que traduce la Biblia del griego y del hebreo a la lengua latina. Escuchen bien. La Biblia se escribió en 3 idiomas originalmente. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo y en arameo. El Nuevo Testamento se escribió en el idioma griego. Así que lo demás simplemente es traducir. En el año 382, si no me equivoco, siglo IV, Jerónimo hace la primera traducción de la Biblia, del hebreo, del arameo y del griego. ¿A dónde? A la lengua latina, a la lengua, sí, a latín, la lengua romana. Y él, en vez de poner la palabra arrebatamiento, él coloca la palabra que no tenía que ver nada con arrebatamiento, sino él pone una palabra que en el griego es harpazo. Esta palabra que se traduce en nuestra lengua como rapto, de robar, de agarrar por la fuerza, de arranchar. Y él es la que pone, escuchen bien, la palabra harpazo no existe en la Biblia genuina que fue plasmada en el idioma original, sino aparece en una traducción que es la Vulgata latina de Jerónimo. Y él pone la palabra harpazo, que significa rapto. Él no debió poner esa palabra ni colocarla allí. Pero les voy a contar que aunque Jerónimo coloca la palabra harpazo, que quiere decir para nosotros rapto, él no entendía como entiende hoy la iglesia. De hecho, Jerónimo no creía que la iglesia va a desaparecer antes de la segunda venida, sino en la segunda venida. Y si Jerónimo colocó eso, lo colocó bajo un contexto diferente de lo que cree hoy en día la iglesia. Les voy a explicar, para eso yo tengo que acuñar ciertas cosas. Miren, era el año 700 antes de Cristo, 773 años antes de Cristo. Se cree que era el 20 de abril, cuando la ciudad de Roma, fundadas, dice la historia, por Rómulo y Reno, fundada la ciudad de Roma, por esos años, los romanos, que venían teniendo ya una acogida que cada vez crecía más, los romanos se quedaron en esa época sin mujeres dentro de su imperio. Hubo mucha escasez de mujeres, por alguna razón, y Rómulo convocó en su ciudad unos juegos deportivos para ser premiados al que ganase. Ya imagínense como hoy en día, puede ser box, puede ser un fútbol, ¿verdad? En la época de él, del 773, él convoca a participar en un evento deportivo y convoca a mucha gente, pero él había capacitado a su pueblo diciendo: cuando vengan los pueblos, van a venir sus hijas, sus esposas. Lo que hay que hacer nosotros es harpazo, que es raptar a sus esposas y a sus hijas. Se cree que el pueblo Salvinia, por ejemplo, si ustedes estudian la historia del pueblo Salvinia, ellos vinieron con mucha gente, trajeron mujeres, sus hijas, familiares, y los romanos, en media presentación que estaban haciendo, agarraron y corrieron cada uno para ranchar a su mujer. Y hicieron esto y corrieron y se escaparon. Esto no debía demorar mucho, debía ser rápido. Raptaron ya la persona, los romanos ya estaban mirando a quién rancharla y a quién robarla. Y en el momento preciso, dado la señal, ocurrió lo que ya se había planeado. Corrieron y raptaron a las mujeres y los llevaron y les dijeron: es que nosotros no hacemos una obra mala, sino que queremos que ustedes sean nuestras mujeres por el hecho de que nuestro pueblo carece de esposas.
Esta historia, esta es una leyenda que se llama el rapto de la Salvinia. Ustedes van a poder leer esta historia si quieren hacerlo. El rapto de la Salvinia. Esta historia era conocida en el siglo I, II, III. De hecho, hay mucha escritura sobre esto. Era una leyenda del rapto de la Salvinia. Cuando Jerónimo pone la palabra harpazo, en la mente de él no está que Cristo iba a venir a robar como lo hicieron los romanos y a dejar a otros ahí lamentándose. No, lo que Jerónimo es la mentalidad de él de poner la palabra harpazo es porque era conocida y basada en esta leyenda. Él coloca la palabra harpazo allí para enfocar de que cuando Cristo vuelva por segunda vez va a venir a arrebatar a su iglesia de una manera de llevar, de quitar de este mundo. ¿Me explico? En la mentalidad de Jerónimo no está que este rapto sucedería antes de la venida, porque Jerónimo es un fiel defensor de la segunda venida. Y Jerónimo vive en el siglo IV. Y en el siglo IV no hay cristianos creyendo que hay un rapto antes de la segunda venida. Por ese argumento es que creemos que Jerónimo, cuando habló de harpazo, de un rapto, él no estaba hablando de un rapto silencioso, ni secreto, ni peor aún, de un rapto que sucedería antes de la segunda venida, ya que esta creencia no la tenía absolutamente nadie para el siglo IV. Pero basada en esta misma palabra y en esta misma expresión que plasmó Jerónimo en la Vulgata Latina, hoy en día es usado la palabra rapto diferente a cómo se usó que el que colocó esa palabra allí. Ya les dije la intención de Jerónimo, la convicción de Jerónimo. Pero ahora, esa palabra rapto, que es acuñada y defendida, tiene una intención diferente, una visión diferente y se proyecta diferente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la palabra rapto en la actualidad, tiene un concepto diferente al del siglo IV. De hecho, si ustedes agarran sus teléfonos, a mí me gusta que nadie use los teléfonos cuando estoy predicando, y mucho menos que suene. Pero si ustedes agarran sus teléfonos y escriben, hoy tenemos la tecnología a la mano, y escriben esta palabra, háganlo si quieren conmigo, hagamos este ejercicio. Yo estoy a punto de terminar el tiempo y quisiera terminar con esto. Vamos a escribir, ¿quién inventó la doctrina del rapto? Y prepárense para la respuesta. Yo la tengo aquí. ¿Quién inventó la doctrina del rapto? Y lo voy a leer, una partecita, un fragmento. Tenemos todos los documentos bien ordenaditos, irrefutables, pero lo voy a leer. Esta doctrina es relativamente reciente. ¿Relativamente qué? En primer lugar, sepan que es nueva. Nueva. No se creyó nunca. Es nueva. ¿Qué hago para que entiendan eso? Segundo, de hace poco más de 200 años. Formó parte de la tesis dispensacionalista de un personaje llamado ¿qué? John Nelson Darwin. Es el creador de esta doctrina. Es el padre de esta doctrina. John Nelson Darwin es la bomba que explota. Pero había otras personas antes de John Nelson que ya tuvieron la intención de hacer esto. Y fue muy bien planeada. Una inteligencia extraordinaria que afectaría completamente al cristianismo. Esta doctrina no surgió por simplemente un Darwin. Antes de la existencia de Darwin, hubo un poder que estaba planeando cómo destruir al cristianismo, que decía que la única fuente de autoridad es la palabra de Dios. Yo quiero que ustedes levanten esta noche su mano. ¿Cuántos creen que la única fuente de autoridad es la palabra de Dios? Yo soy uno. Ustedes estaban en el pensamiento de ellos. John Nelson simplemente fue un títere usado para pegar este golpe duro
a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque si ustedes logran creer que van a ser raptados antes de la segunda venida de Cristo, están preparados, acomodados y en bandeja de plata para hacer los títeres más grandes en este año que estamos en el presente y en el que viene. Así que lo que quiero decirles es impresionante. No pueden ustedes salir de este auditorio en estos días sin saber cuál es el peligro de creer que Cristo va a venir a llevar a su pueblo antes de la segunda venida de Cristo. Pero no puede ser, pastor, pero ¿cuál es el problema si Cristo viene a llevar a su pueblo antes de la segunda venida o después de la segunda venida? Igual yo lo espero, venga antes o venga después. No hay ningún problema. Es lo que tú puedes pensar, pero hay un problemón, como decimos aquí los peruanos. Un problemón. Que si esta noche has venido, no es casualidad, Ha habido muchas rodillas dobladas para que tú esta noche estés aquí. Y ha habido muchas rodillas dobladas a través de la gente que se está conectando en los diferentes países del mundo. Este canal está para cientos de países. Hoy mismo están viendo muchísimas personas. Yo voy a decirles algo impresionante. El enemigo de la Biblia, de solo la Biblia, es Satanás. Y lo que él está haciendo es trabajando con esta doctrina peligrosísima. Yo te voy a pedir un favor. No te vayas a perder el próximo estudio por la sencilla razón de qué peligro estás ocurriendo tú, la iglesia y todo lo que creen en esta doctrina. No es una doctrina sencilla. Que Dios esta noche pueda abrir nuestra mente a esta introducción que tiene que ver con los eventos escatológicos más grandes